Benvinguts i moltes gràcies per vindre. Si l'últim divendres el mes passat, quan vingué García Moya, ja comentàvem lo complicat que és fer dos actes culturals de primer nivell seguits, doncs estem ben parlant un poc del mateix, també el pont, però bueno, els temes que hem volgut vindre i els que no podran veure per internet. Avui contem en la presència de Josué Ferrer, conegut per tots nosaltres, conegut com a periodista de la seva època de València Avui, però ell, a més de periodista, també és mestre. I és d'això del que ve a parlar-nos avui, de l'educació. És una conferència que ell volia fer fa temps, una conferència especial, com voleu, perquè per primera volta, i crec que per última, Josué Ferrer va donar una conferència en castellà. I això és notícia. I això ho vol fer perquè la seva intenció i la nostra idea és ajudar-li és que aquesta conferència se puga penjar en internet i se puga veure per tota Espanya, perquè el que ell va denunciar no és només de la Comunitat Valenciana, encara que també, però no anem a parlar o no a soles de valencianisme, no anem a despullar o no a soles les vergonyes del catalanisme, sinó que anem a parlar d'educació en majúscules. I ell ha preferit pensar que és millor fer-ho en castellà, nosaltres ho respetem com sempre, i així està Josué amb tots nosaltres. Josué, com vulguis. Bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Josué Ferrer y soy canguro de adolescentes. El nombre técnico es profesor de secundaria, pero realmente me parece que canguro de adolescentes es un término que se ajusta bastante más a la realidad laboral de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Desgraciadamente. Yo cada vez que comienzo un curso nuevo, en un centro nuevo y con alumnos nuevos, el primer día siempre a mis estudiantes les pregunto, bueno, ¿a cuántos de vosotros os gusta jugar a los videojuegos? Como son adolescentes, pues levantan la mano, ¿no? Casi todos, y yo la verdad es que levanto la mano también, porque a mí también me gusta jugar a los videojuegos, aunque no soy adolescente, y les pregunto, bueno, no sé si conocéis un tipo de videojuego que consiste en que tú eliges un país, comienzas a desarrollarlo, lo haces fuerte, y cuando es fuerte ese país empieza a invadir a otros países y tienes que construir como un imperio. Sí, lo conocemos, hemos jugado, bien, vale. La cuestión es, si tuvieras que jugar a ese videojuego, ¿qué país elegirías? ¿Elegirías un país que es enorme y que está lleno de recursos? ¿O un país que es muy pequeño y prácticamente no tiene nada? Claro, los alumnos contestan, hombre, pues el grande, evidentemente, ¿cuál vamos a escoger? Sin embargo, fíjate qué cosa tan curiosa, que en la vida real ese tipo de país, el grande y con recursos, suele ser un país tercermundista y atrasado. Cuando tú te fijas en Rusia, Brasil, Argentina, India, Argelia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, son países que son enormes, son países que tienen petróleo, que tienen de todo, pero ¿cómo están? Viviendo una situación de miseria tremenda, ¿no? Sin embargo, ves otros países que son muy pequeños, a veces incluso diminutos, no tienen recursos y la gente vive de categoría, con una gran prosperidad, unos sueldazos impresionantes, las cosas funcionan correctamente, pues te estoy hablando, yo qué sé, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, los países escandinavos. ¿Cómo es posible que un país que es pequeño y no tiene nada funcione bien y un país que es enorme y tiene de todo funcione mal? ¿Qué es lo que diferencia a uno de otros? Pues la educación, ni más ni menos, ¿no? Esto es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Yo creo que hay un caso ejemplar, un caso paradigmático, que para mí es el caso de Irlanda. Irlanda hace 100 y pocos años era un país extremadamente pobre. Tenía 8 millones de habitantes y de esos 8 millones, 2 millones se murieron de hambre, o sea, pero literalmente, es decir, no tenemos nada para comer, nos morimos. Y otros 2 millones más emigraron a otros países para no morirse de hambre. Irlanda se independizó, era una colonia del Reino Unido, se independizó y era un país extremadamente pobre, un país pues como las naciones africanas, ¿no? Llovía en las calles y ni siquiera había alcantarillado, las calles se inundaban, era un desastre total. Ellos vivían en la extrema pobreza y dijeron, ¿qué podemos hacer para desarrollar nuestra nación? No tenemos diamantes, no tenemos petróleo, no tenemos oro,
¿En qué podemos invertir? Bueno, pues vamos a invertir en la educación, que es lo único en lo que podemos invertir. El gobierno de Irlanda empezó a meter unas cantidades enormes de dinero en la educación y de repente se pasó de una generación de irlandeses que eran analfabetos, sus hijos empezaron a tener estudios primarios y ya los nietos empezaron a tener estudios, digamos ya, pues, universitarios o estudios superiores. Esto, al cabo de un tiempo, se formó una generación de irlandeses, de profesionales altamente cualificados. Además, Irlanda hizo una apuesta por la investigación y desarrollo y la alta tecnología e hizo una política fiscal de impuestos bajos, con lo cual muchísimas multinacionales fueron a instalarse allí y a dar trabajo a la gente. ¿Cuál fue el resultado? La economía fue subiendo, 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 subiendo y de hecho, antes de la crisis, Irlanda tenía el segundo poder adquisitivo más alto del mundo, es decir, los sueldos en cuanto a poder adquisitivo eran los segundos más altos de todo el planeta. Ahora, debido a la crisis, ha descendido algunos puestos, pero la cuestión es que una nación ha pasado con el tiempo de la extrema pobreza a la extrema riqueza. Eso ha ocurrido también con Finlandia, ha ocurrido con varios países escandinavos, etc. ¿Esto por qué es? Esto ocurre cuando una nación entiende que el sistema educativo es una oportunidad. El sistema educativo es como un trampolín que te permite dar un salto hacia una sociedad mejor, te permite evolucionar culturalmente y económicamente. ¿Qué ocurre? Que no en todas las naciones existe esta mentalidad, desgraciadamente, ¿no? Entonces, en el caso de este país de países llamado España, lo que ocurre básicamente es que la mentalidad es que la educación es como una guardería, ¿de acuerdo? La educación es como una especie de guardería, entonces los niños están, o los adolescentes están ahí en casa, están molestando, están incordiando, están mareando. A ver, vete al colegio, vete al instituto y marea un rato al profesor y a mí me dejas tranquila viendo Belén Esteban, ¿no? Yo he llegado a escuchar comentarios de tenía que haber clase, tenía que haber colegio, vamos, o instituto, los 12 meses al año, hasta en agosto tenía que haber. ¿Por qué? Porque tus hijos te molestan. Entonces, como te molestan, los envías al centro docente no a ser instruidos, sino simplemente a que molesten al profesor, a que el profesor haga pues, una labor de canguro, ¿de acuerdo? Entonces, esto está derivando, esta falta de respeto hacia el sistema educativo, lo que ha hecho es que la educación se ha convertido en España en el circo más grande del mundo, donde los profesores tenemos el papel de payasos, estamos pues básicamente para entretener al personal, y los alumnos tienen el papel, bueno, pues de leones o de fierecillas a los que hay que domar, hay que domesticar como sea, ¿no? La cuestión es que ha ido derivando, degenerando hasta unos niveles realmente asombrosos, ¿no? La indisciplina en las aulas es, en mi opinión, el peor de los problemas que existen, ¿no? Y de hecho esta charla va a centrarse en este problema fundamentalmente. Se habla mucho de recortes económicos, de despidos, de recursos, todo eso es importante, lo hablaremos, pero para mí lo más importante es que en las clases no se puede dar clase. Es decir, las clases se han convertido en una selva. Te voy a comentar algunos casos reales, te voy a contar algunas anécdotas. Yo hace un par de años trabajaba en un centro en el que tenía un alumno que era insoportable, estaba continuamente molestando, incordiando, la clase era tremendo, ¿no? Llegó a desarrollar una habilidad muy curiosa, que es que en la puerta del aula, ¿no? Pues hay una manivela, que tú coges la manivela, tiras hacia abajo y abres la puerta, ¿no? Pues él hacía esta operación pero con el pie, le daba un taconazo certero como si fuera kung fu, y abría la puerta y eso lo hacía por delante de mí. Claro, yo empecé a renegarle, empecé a recriminarle, empecé a increpar su actitud y veía que no pasaba nada. Fui a hablar un día con el jefe de estudios y digo, mira, este alumno está haciendo esto, además de otras muchas cosas que tú sabes bien, es un alumno que tiene, ojo,
80 amonestaciones, no una ni dos, 80 amonestaciones, no ha sido expulsado ni una sola vez en todo lo que va de curso. Oye, ¿pensáis hacer algo? Y me dijo el jefe de estudios, ay, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y, ostras, pero esto que es la ley de la selva, aquí los alumnos hacen lo que quieren porque hay una situación de impunidad. Yo recuerdo que con ese mismo alumno, en otra ocasión, estábamos en el patio y bueno, cogió un balón del instituto y delante de mí, pues lo encaló en un árbol a propósito. Y le dije, mira, lo has encalado a propósito, así que te vamos a castigar y te vas a enterar, ¿no? Y me dijo, palabras más o menos textuales, tú estás flipando, tío, vosotros a mí no podéis hacerme nada, este instituto es una puta mierda, aquí no hay reglas y no podéis tocarme, no podéis hacerme nada, tú estás flipando, tío. Esta fue más o menos la respuesta que tuve de un alumno de 15 años de edad, ¿de acuerdo? Fui a hablar con el jefe de estudios, le digo, mira, lo que ha hecho y lo que ha dicho, ¿vamos a tomar alguna medida? Ay, no podemos hacer nada, ay, no podemos hacer nada. Claro, yo llegué a acostumbrarme a esta situación, a que el alumno que haga lo que quiera, oye, le está dando puntapiés a la puerta, pues que le dé puntapiés, cuando la rompa el contribuyente que pague una nueva y ya está, y aquí no ha pasado nada, ¿no? En otra ocasión, otro alumno distinto quería ir a orinar y el conserje le dice, no, no puedes pasar ahora, espérate 5 minutos, 5 minutos. Ni corto ni perezoso, se saca el pene y empieza a orinar en la papelera. Llamamos al padre, mire, ha ocurrido esto, y el padre, lejos de darle 2 hostias bien dadas a su hijo, todavía quería demandar al instituto, quería denunciar al instituto que quiénes sois vosotros, quiénes sois vosotros que no dejáis mear a mi hijo cuando a él le dé la realísima gana. Todavía quería llevarnos a juicio, etcétera, etcétera. Otro caso, la cosa fue un poquito más allá. Un alumno tuvo la idea de que podría resultar divertido hacer de vientre en una papelera. Hizo el vientre en la papelera, localizamos al alumno, el alumno confiesa y llamamos a la madre y le contamos lo que hay. Pues la madre todavía estaba defendiendo a su niño, estaba defendiendo, hombre, entiéndelo, un apretujón, no le dio tiempo a llegar al servicio y pobrecito, ¿no? O sea, es la víctima, todavía teníamos casi que pedirle perdón al alumno, ¿no? Una cosa realmente tremenda. En otro centro distinto, un profesor de física y química está dando clase. Un alumno saca la flauta y empieza a tocar en clase de física y química. Guarda la flauta, no me da la gana. Pues vete fuera del aula, yo de aquí no me muevo. Claro, como los profesores tenemos digamos, las instrucciones de que no podemos ni siquiera tocar al alumno, que los alumnos son literalmente intocables. Pues si el alumno quiere salir de clase, sale. Y si no quiere salir, pues no sale. Y él decidió que no salía. ¿Qué ocurrió? El profesor siguió explicando la clase de física y química y bueno, con el concierto de flauta de fondo. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Otro caso de, bueno, en otro centro distinto, un alumno coge un martillo y empieza a dar martillazos a la puerta de un aula y hace nada más y nada menos que 30 agujeros. Se localiza al alumno, confiesa, la excusa fue buenísima, ha sido sin querer, y bueno, la cuestión es que llamamos a su padre y le contamos, mire, esto es lo que hay, sí, no se preocupe, yo pagaré la factura de la carpintería y tal y cual. Bueno, se le manda la factura del carpintero, parece que que era demasiado costosa a ojos de ese hombre y se tira para decir, yo no pago. ¿Qué ocurrió? El padre no pagó, el hijo no se dio ningún castigo y el contribuyente pagó la puerta nueva, ¿no? En otra ocasión, se me ocurrió pues a mí también, tenía un alumno que me dice, a ver, ¿qué nota tengo en el examen? Enseño el examen y le digo, mira, tienes un 4,5.
pero me vas a probar, ¿no? Y digo, mira, no te voy a probar porque en clase tienes una actitud que entiendo que es muy negativa y ni siquiera, aunque hubiera sacado un 4,9, te aprobaría. ¿Y qué hizo? Pues se enfadó, tiró el examen al suelo, se marchó y dio un portazo tan fuerte que se cargó la puerta. Se cargó la puerta de la clase. Castigo, 3 días de expulsión. El contribuyente que pague la puerta nueva, ¿no? Entonces, podríamos, digamos, seguir así, ¿no? Seguir así, con anécdotas, pues podemos estar durante horas y horas y horas, pero entiendo que es innecesario, ¿no? Básicamente la idea es, la educación se ha convertido en una selva, no hay disciplina, la palabra disciplina no existe, los alumnos hacen lo que quieren, hay una situación de impunidad y ellos lo saben. Entonces, como hay una situación de impunidad y ellos van haciendo cosas malas y no reciben ningún castigo, esto es como la bola de nieve, ¿no? Pues tú tienes una bola de nieve que es pequeñita, con la bola de nieve pequeñita tú la puedes detener, pero claro, si la dejas que crezca, al final es una avalancha y la avalancha pues se te lleva de por medio y no puedes hacer absolutamente nada frente a esa avalancha, ¿no? Se ha llegado al límite de que situaciones que hace solamente unos pocos años hubiéramos considerado absolutamente intolerables, una falta de respeto impresentable, hoy las vemos como positivas y deseables, como por ejemplo que un alumno esté durmiendo en clase. Yo he tenido alumnos que te dicen, oye, ¿te importa si me pongo a dormir en clase? Y cogen la mochila como si fuera un cojín y se ponen a dormir en el pupitre, ¿no? Y oye, ¿qué vas a hacer? Si es que en el fondo es preferible que esté durmiendo, porque cuando está despierto, está incordiando y está molestando, oye, pues duerme tranquilo y no ronques demasiado alto y a mí déjame dar la clase mínimamente bien, ¿no? Se ha llegado a situaciones tan esperpénticas como tener que negociar con los alumnos, ¿no? Tienes un par de alumnos que están en el fondo de la clase molestando continuamente. Oye, ¿qué te parece si vosotros dos guardáis silencio y me dejáis ir a la clase a mí tranquilo? Y a cambio, si queréis, os sacáis las cartas y jugáis al póker. Y ahí estás dando tu clase de castellano, de matemáticas, lo que sea, y tienes unos tíos jugando al póker, ¿no? Pero es que si no están jugando al póker o no están durmiendo, pues es mucho peor porque están incordiando, están saboteando la clase. Y se ha llegado a este límite. ¿Por qué se ha llegado a este límite? Porque a los profesores se nos ha restado toda la autoridad. Nosotros estamos atados de pies y manos y no podemos hacer absolutamente nada. Antes el profesor estaba aquí y el alumno estaba aquí. Ahora es al revés. Entonces llega un momento que tú no puedes imponer nada y tienes que negociar. Tienes que negociar. Frente a esta, digamos, marabunta o frente a esta selva o anarquía, los profesores ¿cómo reaccionan? Pues reaccionan básicamente de 3 maneras distintas. Una es hacerse el guay para intentar sobrevivir. Todos hemos conocido la figura del profesor, colega, que es divertido y que intenta caer bien a sus alumnos y tal. Esta es una estrategia que se utiliza pues básicamente para no tener una rebelión en las aulas, ¿no? Es decir, a ver si les caigo bien y por lo menos la cosa está más o menos controlada. Es una situación semejante a la de ser un carcelero sin porra. Imagínate que tú eres un carcelero, que eres un funcionario de penitenciaría y tienes ahí pues una serie de alumnos, una serie de reos, de prisioneros, y dices, mira, tienes que entrar en la celda. Y te dicen, no me da la gana. Y lo tocas mínimamente, lo rozas así, ¡que te denuncio, que te denuncio! Y ves que tú eres funcionario penitenciario y dices, bueno, pero vamos a ver, yo no tengo esposa, no tengo pistola, no tengo porra, no tengo nada, ¿qué voy a hacer para que un psicópata de 1,90 m entre en la celda? Pues bueno, caerle bien. Venga, colega, vamos a ser guay, venga, a ver si entras en la celda, yo luego te cuento unos chistes y vas a ver qué bien. Es decir, te tienes que poner en ese plan de colegueo simplemente, bueno, pues para intentar, ¿no? que no te asesinen, ni más ni menos, ¿no? Opción B es hacerse el ciego.
mirar a otro lado, ves cosas que son incorrectas y te tapas los ojos y dices, yo no he visto nada, ¿no? Recuerdo en un centro en el que trabajé que el director decía, oye, mira lo que está pasando, ¿no? Que en el patio hemos localizado que hay alumnos que se están pegando y los profesores que están haciendo la guardia del patio no se enteran. No, amigos, no es que no se enteren, es que no se quieren enterar. Es que se están pegando por la derecha, dan media vuelta y se giran por la izquierda. ¿Por qué? Porque tienes a dos tíos de 1,80 m pegándose a lo bruto. Vas a ir a separarlos. Uno te va a dar una castaña que te va a romper las gafas. El otro se le va a escapar un puntapié que te va a ir a los testículos. ¿Y qué va a pasar? Porque al final seguramente el parte y la amonestación todavía se la ponen al profesor. Entonces dices, bueno, se están pegando. Pues que gane el mejor, ¿qué vamos a hacer? Que gane el mejor y ya está. Y pues animas ahí y como si fuera el boxeo, la lucha libre y punto, ¿qué vas a hacer? O sea, es que yo he llegado a conocer situaciones realmente estrambóticas, como que, bueno, pues un profesor llame la atención a un alumno porque está haciendo una cosa que es incorrecta y que ese alumno le llame puta a la profesora o si es un hombre pues que te diga pues vete a la mierda o vete a tomar por el culo, perdón por lo burdo de las expresiones, pero es lo que escucho en ocasiones, lo he escuchado y amigo, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿tú qué autoridad tienes cuando le dices a un alumno una cosa o deja de hacer esta cosa que es incorrecta, te envía a la mierda, eso es lo más cerca que te envía y aquí no ha pasado nada? Claro, lógicamente se opta por decir yo no he visto nada. ¿Están haciendo cosas que están mal? Bueno, pues yo sigo a lo mío y punto. Esta es una situación semejante a, por ejemplo, ser un policía y tú vas con tu coche patrulla y ves que hay unos bandoleros con metralleta que están asaltando la oficina del Bankia, ¿no? Y dices, bueno, soy policía, pues voy a meterme yo en este fregado, ¿no? Que para algo en mi trabajo. Pero amigo, resulta que eres policía, pero que no tienes esposas, que no tienes porra, que no tienes pistola, que no tienes nada. Y dices, bueno, pues cojo la radio, voy a llamar la radio del coche de policía, voy a llamar a la comisaría, oye, necesitamos refuerzos. Y de comisaría te dicen que no hay refuerzos, que apáñate como quieras, como puedas. ¿Qué va a hacer el policía? El policía, yo paso de largo, yo no he visto nada y me voy a la cafetería a tomarme un donut. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo. Opción número 3, comprar la paz social. ¿Cómo se compra la paz social? Regalando aprobados. Yo recuerdo un profesor de inglés, otro caso realmente estrambótico, otro caso circense, que tenía una clase que era insoportable, ¿no? Realmente tremenda la clase. Y llegó a la conclusión de decir, vamos a ver, yo tengo que tener 9 meses a estos alumnos, me van a estar martirizando, haciendo la vida imposible, etcétera, etcétera. Ayuda no voy a tener ninguna, porque le pides ayuda a la directiva, jefe de estudios, tal, y hacen como Poncio Pilatos. Se lavan las manos, oye, nosotros no queremos tener problemas con los padres, no queremos tener problemas con las inspecciones, tú te apañarás como puedas. ¿Y qué manera tienes de controlarlos? Regalando los aprobados. Entonces yo recuerdo que en cierta ocasión, final del curso, tenía una clase que era toda de torpes, y tenían de nota final 8, 9, 10. Y digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, si este alumno no sabe distinguir su mano izquierda de su mano derecha y tiene un sobresaliente, ¿aquí qué está pasando? Y digo, bueno, pues es la nota que ha sacado en el examen. Pues bueno, se compra la paz social regalando la prueba. Hay muchos profesores que a un alumno que realmente merecería suspender, lo aprueban, aunque sea con un 5. Porque así dicen, por lo menos no vendrán los padres, no vendrán las inspecciones, tengo que suspenderle. Igual tengo un montón de quebradero de cabeza, mira, te apruebo y le damos la patada para arriba. Tú pasas al curso siguiente y ya te apañas. Y el que venga detrás ya se apañará. ¿Entiendes? Y pasamos la pelota a otra persona, ¿no? Y dirás, hombre, pero entonces el sistema educativo es una farsa. Pues sí, efectivamente, es una farsa. El sistema educativo es como una representación teatral
donde los profesores somos actores, en el fondo. Más que profesores somos actores y estamos desempeñando un papel, estamos fingiendo que damos clase cuando en realidad no la damos, cuando en realidad es una labor de guardería y es una labor de, pues eso, de canguro, de estar ahí aguantando al personal, ¿no? Esto conlleva o conduce de algún modo al famoso tema del fracaso escolar, ¿no? Fracaso escolar se entiende como fracaso escolar que los alumnos abandonen prematuramente los estudios. Claro, es que hay determinados alumnos que los tienen que suspender sí o sí. Yo he tenido estudiantes que van a clase y ni siquiera sacan el libro en toda la hora, ¿eh? El libro está ahí metido dentro de la mochila y ni siquiera lo sacan. Claro, lo tienen que suspender obligatoriamente. Dirán, fracaso escolar. Vamos a ver, esto no es fracaso, esto es la normalidad. Claro, llamarle fracaso escolar a esto es como decir que yo soy un fracasado en el tenis. Pues si no he cogido una raqueta en mi vida, ¿cómo voy a ganar la Copa Davis? Esto es imposible, ¿no? Entonces, si no haces ni siquiera el esfuerzo de sacar el libro de la mochila, vamos a llamarle fracaso a quien suspenda. Para mí, el auténtico fracaso es lo contrario. Es cuando se aprueba a gente que no merece aprobar. Cuando, por evitar todo tipo de problemas y de historias y tal y cual, regalamos al aprobado. Y al final, ¿qué pasa? Que el tonto tiene la misma recompensa que el listo. Y el vago tiene la misma recompensa que el trabajador. Y entonces se iguala todo y, digamos, degradando el nivel de la educación. Porque al final estás repartiendo un título a todo el mundo que no sirve para nada. Porque estás pasando de curso y no se aprende. La cuestión es que tú dirás, vamos a ver, y si la cosa está tan mal, ¿por qué no se toma medida? ¿Por qué no se arregla? Porque, vamos a ver, lo que yo estoy comentando no es ningún secreto de Estado, ¿eh? O sea, esto lo sabe todo el mundo, lo sabe, pregúntale a cualquier profesor de cualquier instituto y te va a contar cómo está el panorama. ¿Por qué no se arregla la educación? Pues te lo voy a decir, porque no interesa arreglarla. Porque la educación interesa que vaya mal. Porque la educación interesa hundirla. Imagínate una compañía, una fábrica de coches, la Ford, por ejemplo. Y la Ford dice, mira, vamos a comercializar 2 nuevos modelos de coches. Este coche va a tener 3 ruedas en vez de 4 y este otro no va a tener frenos. Y dice, vamos a ver, un coche que no tiene freno, con uno que le falta una rueda, mal. No te preocupes, porque tú luego juegas con el embrague, con el acelerador, y puedes frenar igualmente. Vamos a ver, que no hace falta ser ningún ingeniero industrial para darse cuenta de que si la Ford decide comercializar esos coches es porque quiere vender coches que funcionen mal a propósito. ¿Por qué queremos que la educación funcione mal a propósito? Bueno, esto lo explica muy bien un señor que se llama Jean-Claude Michéa, que es un profesor francés de filosofía, que escribió un libro muy interesante llamado Escuela de Ignorancia, ¿no? ¿Qué ocurre? Antiguamente la plutocracia, ¿no? Los ricos, pues les molestaba que los que veníamos de orígenes un poco más humildes, que los que éramos hijos de pobres o hijos de la clase media, pues pudiéramos estudiar. Y te decían aquello, ¿tú para qué quieres leer y escribir? Tú con que seas campesino como tu padre, tú coges la azada, ¿para qué quieres saber más? A ver, eso de leer y escribir es peligroso. Tú coge la azada, que es lo tuyo, y punto. Y lo de leer y escribir, déjanoslo a nosotros, que eso, para los pobres, la cosa es mala, ¿no? Hay gente, digamos, la extrema derecha económica, los neoliberales, los que quieren privatizar todo, que les gustaría volver a esa situación donde no había clase media, donde unos eran muy ricos y otros eran muy pobres, donde la gente no tenía derechos, no podía aprender. ¿Qué ocurre? Que como esa situación no es reversible, no se puede volver a eso, vamos a volver
a lo más parecido a eso. No le vamos a negar a los alumnos que vayan al colegio. Van a ir al colegio, pero no van a aprender nada. Con lo cual vamos a tener un sistema en el cual tú vas pasando de curso, van pasando los años y no aprendes nada. Y se llega a segundo de bachillerato cometiendo unas faltas de ortografía realmente horrorosas. Y se llega a segundo de bachillerato en esas condiciones. Y Anglón se explica muy bien que ahora mismo ya hay tres tipos de educación. Uno, educación privada para los ricos, para los hijos de los ricos. Es una educación que sí funciona y que sí tiene una calidad. Dos, una educación, digamos, técnica, ¿no? Así, pues, cosas de formación profesional o cosas de informática, cosas por el estilo, ¿no? Que adquieres unos conocimientos que caducan rápidamente y que tienes que pasar toda tu vida pues, actualizándote, reciclándote, etcétera, etcétera. Y tres, la educación pública, el borreguero. Ahí mandamos a los hijos de los pobres, los hijos de los proletarios, los hijos de la clase media, y ahí que estén pegando chividos y saltando por encima de las mesas, que hagan lo que quieran, pero sobre todo que no aprendan. Porque cuando tengamos una masa de gente que sea lo más estúpida, lo más analfabeta, lo más ignorante posible, crear una sociedad, digamos, de analfabetos de facto. Más fácilmente los vamos a poder dominar, más fácilmente les vamos a poder restar sus derechos porque no los van a conocer, más fácilmente los vamos a poder esclavizar. No nos van a poner ninguna oposición. ¿Qué oposición nos van a poner si no saben nada? Esa es la idea. Por lo tanto, se está saboteando la educación pública desde dentro, pero igual que se está saboteando la sanidad pública desde dentro. ¿Qué ocurre? Que en la sanidad pública hay un plan evidente que es dejar de inyectar dinero en la sanidad pública y dejar que todo se vaya degradando poco a poco, vas haciendo que las cosas funcionen mal. Claro, eso van pasando los años, van pasando a lo mejor un par de décadas, llegará un momento que será la sanidad pública será un desastre total y absoluto. Entonces aparecerá el típico liberal, el típico iluminado que dirá, ¿veis? Lo público no funciona. ¿Qué funciona? Lo privado. Lo privado es lo eficiente, lo privado es lo que funciona bien. Solución, privaticemos la sanidad. Y como la sanidad pública será tan desastrosa en ese momento, el pueblo, ignorante y analfabetizado ya, dirá, bueno, pues tendrá razón, será cuestión de privatizar la sanidad. Pero ojo, no es que lo público funcione mal per se, es que si tú saboteas lo público tiene que funcionar mal. Evidentemente, es decir, si tú tienes un barco de madera y estás ahí navegando y empiezas con una taladradora a hacer agujeros en el cascote y empieza a entrar agua, el barco se hunde. Pero el problema no es que el barco sea de madera, el problema es que tú estás haciendo agujeros. Entonces, hay un plan evidente para hacer una voladura controlada para dinamitar desde dentro la educación y la sanidad. Dejemos que esto poco a poco se pudra hasta que sea insufrible y entonces lo privatizamos todo. Y la sanidad y la educación, en lugar de ser un derecho, que sea un negocio. Esto es lo que quiere hacer muchísima gente. Yo quisiera destacar que con el tema de la educación no debemos buscar únicamente un culpable, ¿no? Porque lo más cómodo, lo más simplista sería decir, mira, esta persona tiene la culpa. Buscamos una cara, buscamos un nombre, buscamos un apellido y le apuntamos con el dedo acusador. Yo creo sinceramente que esto no es así. Yo creo que podríamos decir que con la educación somos responsables todos de su hundimiento. Se podría decir que con la educación entre todos la mataron y ella sola se murió. Padres, alumnos, profesores, hijos, políticos, psicólogos, entre todos, con nuestra cuota de responsabilidad, unos más y otros menos, entre todos estamos destruyendo la educación. Y ojo, la educación es el futuro de una nación. Pero esto no es una frase hecha,
no es una metáfora, una expresión, es literalmente el futuro. Es que si tú destruyes la educación de un país, destruyes el futuro de ese país. Esto es evidente, ¿no? ¿En qué momento podríamos decir que arranca todo este desbarajuste? Yo creo que hay un momento clave, que es cuando en los años 90 el gobierno socialista de Felipe González implanta la LOCSE en España. Con el sistema anterior, pues bueno, las cosas funcionaban más o menos bien y de repente pues llegó la LOCSE. La LOCSE es un sistema, una ley que se implantó en los años 90 y que de un modo u otro ha continuado hasta nuestros días, porque luego se han hecho leyes posteriores, pero que en el fondo no son más que refritos de aquella ley. Así que con 4 pinceladas y con otro nombre distinto, básicamente la LOCSE sigue en funcionamiento, porque las leyes posteriores ya te digo que son más o menos una fotocopia de aquella ley. Cuando la LOCSE llegó a España, aquello fue un desastre tremendo, ¿no? Porque llegó con la carta de presentación de que había fracasado en todos los países donde se había implantado, ¿no? Es decir, la LOCSE no era un experimento. No era decir, mira, vamos a ver esto qué tal sale, una novedad. No. O sea, la LOCSE ya se había implantado, esa legislación u otra muy similar, ya se había implantado en numerosos países occidentales y había sido un fracaso estrepitoso en absolutamente todos ellos. Entonces, cuando este sistema fracasó en todos lados, los políticos españoles, que tienen una gran capacidad intelectual y que son muy avispados, dijeron, esto es para España. Ha fracasado en todos lados, pero en España va a ir bien, seguro. Y de repente pues llegó la LOCSE aquí. Esto comportó un problema tremendo sobre el cual hay, yo creo, una práctica unanimidad por parte del profesorado, que es la obligatoriedad escolar hasta los 16 años. En el sistema anterior, con la EGB, bueno, pues uno terminaba a los 14 años la obligatoriedad y a los 14 años tú decidías. Y dices, mira, yo quiero ir al instituto, yo quiero ir a la FP, yo quiero ir a trabajar o yo quiero ir al parque a estar con mis amigos haciendo la mona. Muy bien, lo que tú quieras, tú eliges. ¿Qué ocurre? Que al alargarlo 2 años más, hasta los 16, teóricamente era para dar una mayor formación cultural, etcétera, etcétera, ¿no? A los alumnos durante 2 años más. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los alumnos que antes, a los 14 años, los hubieran dejado en la calle, hubieran estado haciendo el mono en el parque, ahora los tienes haciendo el mono en clase. Y ni estudian ni dejan estudiar. El resultado ha sido que se han llenado las aulas de trolls de 1,90 m que están ahí porque les obligan, que lo suyo no es estar ahí, que este no es su sitio y que se aburren. Y la mañana se hace muy larga. Y para divertirnos un poquito vamos a sabotear las clases y vamos a pinchar y así pues por lo menos pasamos el rato, ¿de acuerdo? A esto, claro, se le suma la situación de impunidad, ¿no? Tú vas haciendo trastadas, no pasa nada, pues cada vez haces más trastadas, cada vez más gente hace más trastadas hasta que simplemente en la clase no se puede dar clase. Está haciendo una labor de guardería. Hay otros países, como por ejemplo Finlandia, que tan buenos resultados tiene en los informes PISA, que se caracterizan, sobre todo también los países nórdicos, por ver el sistema educativo como lo que realmente es o debería ser. El trampolín que te permite saltar a una situación mejor. El trampolín que te permite a largo plazo pasar de ser nación pobre a ser nación rica. Así, por ejemplo, en Finlandia la educación es pública, el gobierno pone todos los recursos habidos y por haber para que los medios funcionen bien, la figura del profesor es respetada, el profesor tiene una enorme libertad a la hora de plantear sus clases, incluso a la hora de evaluar a los alumnos, no necesariamente con exámenes, quizás con trabajos, con otros métodos, mientras que aquí es la guardería. Tengo mi hijo que está molestando, venga, vete al colegio y molesta un poco ahí al profesor, ¿no?
Y a mí me dejas tranquila, que estoy viviendo Belén Esteban, ¿no? Y pues mandas ahí al niño porque te molesta. Entonces, como te molesta, que lo aguante otro, que lo aguante otro. No es que el profesor está para instruir, no, el profesor está para aguantar a tu hijo y darte un respiro, ¿no? Esta es la mentalidad que hay aquí. Con ese sistema, la educación está viciada de raíz. Es decir, está viciada desde la primaria hasta la universidad. En la primaria tenemos un sistema que te dice que el alumno puede repetir una sola vez durante toda la primaria. O sea, ya desde niños los alumnos, bueno, pues se acostumbran a... Aquí pasamos de curso automáticamente. Haga los deberes, no los hagas. Estudies, no estudies. Apruebes, suspendas. Como solo puedes repetir una vez, vas pasando de curso. Entonces, claro, la concepción que tienen los alumnos es ¿para qué estudiar? Lógicamente, si el tonto tiene la misma recompensa que el listo, si el vago tiene la misma recompensa que el trabajador, a ver, ese empollón está toda la tarde estudiando en su casa, yo estoy ahí dando patada a un balón en la calle y el resultado es el mismo para ambos. ¿Para qué voy a estudiar? Claro, a mí si me dijeran, Josué, mira, te quedas en tu casa, no vas a trabajar y te pagamos el sueldo igualmente, yo lo aceptaría. Yo tengo vocación de profesor, pero no tanta vocación como para que me dijeran, oye, ¿quieres quedarte en casa? Te pagamos igual, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Claro, dice, no pasa nada, aunque no estudies, te aprobamos y vas a pasar de curso. Con lo cual, la famosa cultura del esfuerzo, ese lema, ¿no?, que exhibe el Valencia Club de Baloncesto, no se enseña, no se inculca a los alumnos desde niños, sino que se inculca la cultura del mínimo esfuerzo. Con mínimo esfuerzo, máximo resultado. Con esa inercia se llega a la secundaria. Y ya llegas con la mentalidad de esto jauja, amigo. Yo no tengo la obligación de aprobar. Es el profesor el que tiene la obligación, él, de aprobarme. Ya se las ingeniará. Si tiene que bajar el nivel, que lo baje. Si nos tiene que decir las preguntas que van a hacer en el examen, que nos las diga, ya se las ingeniará, que yo tengo que pasar de curso automáticamente. Claro, tiene sistemas absolutamente chuscos, como que, bueno, pues un alumno que es repetidor y que lo tiene todo suspendido pasa de curso. Incluso algunos que son los que menos estudian, pues al final se les baja el nivel y dicen, te damos el graduado escolar igualmente, ¿no? Esto es una situación semejante a, imagínate ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Tú eres deportista y vas a los Juegos Olímpicos a hacer la carrera de los 100 metros lisos. Y te dicen, mira, tienes una carrera que son 100 metros. Si quedas entre los 3 primeros, te damos una medalla. Pues bien. Y resulta que el que queda quinto o sexto, uy, qué lástima, pobrecito, se va a quedar sin medalla, pues dale la medalla también, no sea cosa que se ponga a llorar. Y otro que empieza a correr y a los 70 metros se para y dice que ya estoy cansado, que ya no corro más. La medalla para él también, pobrecito, ¿no? Entonces, claro, al final dices, pero vamos a ver, si a unos Juegos Olímpicos puedo ir yo y ganar una medalla, todo el mundo puede. Lo que realmente hace valiosa la medalla olímpica es que muy pocos la pueden conseguir. Si una medalla olímpica la puede conseguir 5.000 o 6.000 millones de personas en el planeta Tierra, ¿qué nivel de exigencia tiene ese deporte? Ninguno. Entonces, si tú tienes un sistema en el cual vas dándole la patada para arriba al alumno, vas aprobando por sistema a la gente, aunque no se lo merezca, y al final todo el mundo tiene un título, incluso los tontos y los vagos, amigo, ¿qué nivel estamos pidiendo ahí? Esto es una farsa. Terminamos la secundaria, llegamos a la universidad, el problema se agrava, porque en este país de países llamado España, siempre estamos hablando de la burbuja inmobiliaria, muy famosa, pero es que hay una burbuja que es mucho peor, que es la burbuja universitaria. La burbuja universitaria es nada más y nada menos que como el sistema educativo no tiene un filtro y todo el mundo va aprobando, y aunque sea a trompicones y llega a la universidad, se produce una saturación de licenciados. Hay demasiada gente.
Incluso el nivel de exigencia en las universidades tampoco que sea pasmoso, porque todos conocemos el caso de universitarios que se han pasado 4 o 5 años en la cantina de la facultad jugando a cartas y fumando porros y se han sacado la carrera, ¿entiendes? Que tampoco es que pidan ser ninguna eminencia para sacarse la carrera en este país. ¿Qué pasa? Hay demasiados licenciados. Entonces tú terminas la carrera y vas a pedir trabajo. Mire, tengo mis estudios, mi carrera no sé qué, mi máster, mi 20 idiomas y tal y cual. Y te dice el empresario, pues mira, te ofrezco 600 euros. ¿Cómo? ¿Con todo lo que he estudiado, 600 euros? Pues sí. ¿No te interesa? Mira, tú ves todo este fajo de currículums, yo tengo un fajo de currículums de gente que está dispuesta a trabajar por la mitad de lo que te acabo de ofrecer a ti. Como todo el mundo llega a la universidad, pues luego hay un problema. Hay demasiados licenciados universitarios y o se va a una precariedad laboral o se va directamente al paro. ¿Por qué? Porque no hay un filtro, no hay una criba, es todos para arriba, todos para arriba, todos para arriba y ya está. Todo el mundo que tenga un título, aunque luego ese título no te sirva para nada, ¿no? Por no verlo todo negativamente, debo decir que también hay algunas cosas positivas, algunos cambios positivos, ¿no? Por ejemplo, la Consejería de Educación de Valencia, parece que por fin ya ha entrado un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos, suelen decir, y va a tomar medidas para resolver un problema gravísimo que se daba hasta ahora, ¿no? Y es nada más y nada menos que las becas, las ayudas económicas de libros, etcétera, etcétera, hasta la fecha se daban únicamente por criterios económicos y no contaban los criterios académicos. Entonces, ¿qué pasa? Que se daban las ayudas sociales a la gente más pobre o que menos declaraba. ¿De acuerdo? Gente que estaba pues, trabajando en negro, lo que sea. Claro, yo he visto casos tremendos de tener pues, alumnos gitanos que dicen, mira, yo sé que tu padre está vendiendo coca, porque está, en fin, cargado de oro y la mujer cuando va a Mercadona a comprar se saca de la teta un fajo de billetes impresionante, ¿no? Y dice, bueno, pobre, yo aquí no te veo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta gente, como no, teóricamente no tiene nada, son pobrecitos, pues vamos a darle todo lo habido por haber, libros gratis, comedor gratis, todo gratis, lo que haga falta. Dice, bueno, si por lo menos se sacara algún provecho de ahí, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, es que yo he llegado a ver casos sangrantes de alumnos que tienen todos los libros gratis y están bailando zapateados flamencos encima del libro, pagado por los contribuyentes. Recuerdo el caso de un alumno ecuatoriano y bueno, el tío se ponía a dormir en clase, ¿no? Cogía la mochila, se ponía a dormir, estaba durmiendo normalmente, ¿no? Y era un alumno que lo suspendía todo, ¿no? Es decir, que si el recreo fuera una asignatura, lo suspendería también. Y lo tenía todo gratis. Y dices, bueno, y luego ves a otras personas, a otros alumnos, sean autóctonos, sean inmigrantes, me da igual, ¿no? Que tienen unas condiciones económicas que a lo mejor no son mucho mejores y que sí que tienen interés. Y esa gente no se estaba llevando la seguridad social. Entonces, a partir de ahora, menos mal, ya alguien se ve que se ha dado cuenta de que esto es meter millones de euros dentro de un váter y tirar la cadena, y ha dicho, bueno, vamos a repartir las ayudas sociales por criterios económicos, vamos a ayudar a la gente desfavorecida, muy bien, me parece estupendo, yo vengo de una familia humilde, pero, ojo, que haya también unos criterios académicos, es decir, nosotros te pagamos los libros, pero, amigos, si suspendes todo, no te lo volvemos a pagar. Que al final esto no puede ser pagar por suspender, ¿no? Es decir, una cosa es que tú seas pobre y el Estado o la Administración, la comunidad autónoma, lo que sea, te dé una ayuda social. La tendrás que aprovechar, digo yo, porque si no, aquí estamos haciendo una montaña de billetes, le estamos rociando con gasolina y le estamos prendiendo fuego, ¿no?
Con este sistema ha ido todo degenerando, ha ido cambiando las mentalidades, de tal modo que hace unos años la mentalidad era que los padres motivaban a los alumnos. Y ahora se nos dice que los profesores somos los que tenemos que motivar a los alumnos, ¿no? Es que los alumnos suspenden. ¿Por qué suspenden? Pues se aburren en clase, hombre, tendrás que motivarlos, hacerlos más amenos. Vamos a ver, yo no soy payaso en McDonald's. No estoy aquí para estar haciendo juegos malabares. Si tengo que explicar, si soy un profesor de historia y tengo que explicar la Edad Media o tengo que explicar la Guerra Fría, ya sabemos que es aburrido. ¿Qué quieres? ¿Que empiece aquí a hacer juegos malabares? Pues es aburrido. ¿Qué vamos a hacer? Hay determinadas materias que pueden ser más amenas y otras que pueden ser más pesadas. Pero es que quien realmente debería motivar son los padres. A mí me motivaban. Y antes eran los padres los que motivaban. ¿Cómo? Hijo, si sacas buenas notas, te compraré no sé qué. Hijo, si suspendes, no te voy a comprar no sé qué y además castigado no vas a salir con tus amigos. Ahora no, ahora la motivación la tiene que dar el profesor. Entonces te encuentras alumnos que dicen, bueno, ¿cómo te han ido las notas? Bien, lo he suspendido todo. Ah, bien, estupendo. ¿Y tu padre qué te han dicho? Me ha comprado la moto. Ah, bien, estupendo. Y luego soy yo el que tengo que motivar a ese tío. ¿Cómo lo voy a motivar si haciendo nada lo consigue todo? Es decir, tendrán que ser los padres los que motiven a los hijos. Pienso yo que esto es de sentido común. Y existe cada vez más una dejación de funciones por parte de los padres. Tradicionalmente se ha considerado que el padre, la familia, es la gente encargada de educar, ¿de acuerdo? Y los profesores están para instruir. Ahora se nos dice que no, que la educación, los padres, pero los profesores también. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, sinceramente, yo soy profesor de castellano, ¿vale? Y como profesor de castellano que soy, yo pienso que no estoy para enseñarle a un alumno de 16 años que tiene que decir, muchas gracias, por favor, llamar a la puerta antes de entrar, respetar a los alumnos, obedecer al profesor, no estar dando saltos encima de la mesa como si fuera la monachita. Es decir, ese tipo de cosas se supone que tiene que venir a enseñar de casa. A mí no me las enseñó el profesor de castellano ni el de inglés, a mí me las enseñaron mis padres. Pero ahora no. Ahora, tienen que ser los profesores los que eduquen. Yo creo que estoy para enseñar el adjetivo, el adverbio y el sustantivo, pero para enseñar unas nociones elementales de educación, en fin, yo creo que para eso están las familias, ¿no? Entiendo también que cada vez es más difícil, porque los padres, pues muchas veces trabajan ambos, llegan muy cansados del trabajo, llegan tarde a casa, y muchas veces no les quedan fuerzas para controlar a su hijo, para ver si ha hecho los deberes, si no los ha hecho, para saber si ha estado en la calle, si no ha estado, con quién ha estado. Claro, la situación más cómoda es decir, estoy cansado, hijo, coge la PlayStation y déjame tranquilo un rato que necesito un respiro. Pero uno también tiene que darse cuenta que cuando es padre para toda la vida, ¿no? Y que si traes un hijo al mundo, tú te tienes que hacer responsable de él. No pásale la responsabilidad al profesor de historia. El profesor de historia está para enseñar historia. Para educar estás tú, que para algo has traído al mundo a tus hijos. Y si no haberlos traído, caramba, esto no es obligatorio, ¿no? Los padres, yo como docente me siento profundamente decepcionado con los padres, ¿no? Con las madres de un modo especial, ¿no? Hay un cambio de mentalidad verdaderamente terrorífico. Hay un cambio de mentalidad verdaderamente espantoso. En cierta ocasión un profesor me decía, el profesor con el que trabajé, me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los padres no quieren a sus hijos. Y es verdad. Es triste decirlo, pero los padres, la mayoría, siempre hay excepciones y, en fin, casos de gente que se interesa y tal. Pero yo la percepción que tengo es que los padres no quieren a sus hijos. Que traen un hijo al mundo porque es muy bonito, la novedad, etcétera, etcétera, pero que luego, a la larga, por motivo de lo que sea, se desentienden de su hijo. Y esto es muy triste. Se ve en los centros docentes como auténticos aparcamientos.
Igual que tienes un aparcamiento donde aparcas el coche, pues el centro docente es un aparcamiento donde ahí te dejo aparcado el niño o el alumno durante unas cuantas horas y por lo menos respiro. Y digo yo que no quieren a sus hijos. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mira, el rey Salomón, quien era famoso por su sabiduría, dijo: los padres que aman a sus hijos los corrigen. ¿Cuántos padres hoy en día corrigen a sus hijos? ¿Cuántos padres hoy en día dicen: esto está bien, esto está mal, esto es así, esto no? Lo más cómodo es que te críe la televisión, que te críe la PlayStation y pasar de todo. Y al final, pues, realmente los padres no aman a sus hijos porque no los corrigen. Las madres, de una forma especial, por sistema, te hablo siempre de casos generales, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero las madres, por sistema, ultraprotegen a sus niños. Llamas por teléfono: oiga, ¿es usted la madre de Pepito Pérez? Sí. Mire, su hijo está haciendo clase tal. Y la reacción en general: mi niño es el más guapo, mi niño es un santo, mi niño es el mejor, mi niño. Oye, al final resulta que te estoy telefoneando para que me ayudes a corregir una actitud negativa, y lo que haces es reforzarla. Yo recuerdo en cierta ocasión el alumno este que he comentado al principio, el que daba taconazos de kung fu a las puertas. Llamé a su madre y le dije: mire, su hijo está haciendo esto, lo otro. Y me respondió: ¿y qué quieres que haga yo? Pues no sé, cómprele una PlayStation por su buena actitud, por su actitud positiva. ¿Qué quiere que haga usted? ¿Qué quiere que haga yo? Pues no sé, hacer de madre, quizás. ¿Es mucho pedir? ¿Preocuparte por tus hijos? ¿Enseñarles lo que está bien y lo que está mal? ¿Corregirlo? ¿Decirle esto sí y esto no? ¿No pasar de tu hijo como si fuera, que se críe como si fuera un animalito? ¿Tanto es pedir a los padres que hagan de padres? Vamos, pienso que no es mucho pedir. Básicamente, cuando vas a hablar con los padres sobre la mala actitud de sus hijos, hay tres salidas. Tienen básicamente tres salidas, Uno, la que hemos comentado: lo tapan. Mi niño es el mejor, mi niño es un santo, mi niño es el más guapo. Vale, señora, no hace falta que hablemos más. El equivocado soy yo. Otra es, por supuesto, pues dar la razón al niño, etcétera. Bien, estamos hablando de niños, pero que realmente no son niños, estamos hablando de gente que mide 1,80 m. Y hay otros que le dicen que sí a todo. Oiga, mire, su hijo está haciendo mal esto. Sí. Tiene usted razón. Sí, que hablan ellos, Sí. Pero mira, por aquí me entra, por aquí me sale. Y mientras estoy diciendo sí, estoy pensando en los goles que ha metido Cristiano Ronaldo, o estoy pensando en que Belén Esteban ha contado no sé de cuántos, o que tal famoso se ha acostado con este torero. Sí. Bien, sí, yo hablaré con él, sí. Y resultado: nada. Absolutamente nada. Se ve que la reprimida que le dan no dura más allá de 5 segundos y todo continúa igual. Y tercera opción, que esto es aún más duro, que es cuando los padres ya directamente faltan al respeto a los profesores delante de sus hijos, en sus casas, en sus hogares, Yo conozco casos de decir, en fin, aquí en poco tiempo se ha pasado de ser Don Ángel a ser el gilipollas inglés, ¿de acuerdo? Y hay veces que los padres están ahí en casa delante de sus hijos: pues mira, el profesor de inglés pues será gilipollas, y lo está diciendo delante de su hijo. Mira, a lo mejor es verdad, a lo mejor el profesor de inglés es un gilipollas y tú tienes razón, pero tú no debes decirlo delante de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque le restas autoridad. Y si muchos padres hacen como tú, al final los alumnos se encabritan contra el profesor y cada vez es más difícil dar clase. ¿Quieres que te diga básicamente lo que es una clase normal en la ESO?
Mira, te lo voy a resumir en 5 segundos. Siéntate, cállate, vuelve a tu sitio, no tires papelito, no rayes la mesa, siéntate, cállate, no te asomes por la ventana, siéntate, cállate, que callar. 50 minutos, pues de 50 minutos de clase, damos 15 minutos, si se puede, y el resto del tiempo estás apagando fuego por aquí y por allá, que este se asoma por la ventana, que este sale, que es que el otro le está tirando bolas de papel. Mira, ¿esto es un sistema educativo o esto es casa Pepe? ¿Entiendes? O sea, esto es lamentable. ¿Qué ocurre? Que cada vez que tú le faltas el respeto al profesor delante de tus hijos, lo que estás contribuyendo es que haya cada vez más anarquía en la clase donde va tu hijo. Y el perjudicado es tu hijo, no el profesor. Porque el profesor al final de mes cobra igual y sus exámenes los tiene aprobados. Pero ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿Tú qué prefieres? ¿Que en una clase de 50 minutos se dé clase 45 minutos? ¿O que en una clase de 50 minutos se den de clase 15? ¿Cómo va a aprender más tu hijo? ¿Si hay orden o si es una selva? ¿Qué le interesa más a tu hijo? ¿Aprender o quieres lo que quiere la extrema derecha económica? Que pasen de curso, que pasen de curso, que pasen de curso, y cuanto más burros mejor. Una fábrica de burros. Así lo podemos manipular mejor. Claro, esto pues es realmente tremendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto arranca también de unas corrientes psicológicas, en unas corrientes de la psicología moderna, que viene a decir que, hombre, esto de la autoridad, no, bueno, se confunde autoridad con autoritarismo. Si pretendes tener una mínima autoridad, cuidado, que seguramente tú eres un facha, etcétera, etcétera. Y todo se trata, de algún modo, de, ¿cómo te diría yo? Se trata de resolver todo mediante el diálogo, mediante que no haya ninguna autoridad, ¿no? Es decir, todo con diálogo, todo con consenso, vamos a arreglar las cosas con buenas palabras y, por supuesto, sin castigos físicos, ¿no? Aquí vamos a entrar en un tema tabú, amigos, el castigo físico, ¿no? Los psicólogos cada vez más dicen que no se debe pegar a los hijos. Los padres no deben pegar a los hijos, porque si pegan a los hijos, ojo, estamos hablando de un palizón o malos tratos o lo que sea, que te tiren de la oreja, que te den unas nalgadas cuando eres pequeño porque has hecho una cosa que está mal, etcétera, etcétera. No, esto es malo. Porque si tú haces esto a tu hijo va a quedar traumatizado, va a tener pesadillas durante los próximos decenios y solamente un cheque por valor de 20 millones de dólares va a poder curar todos esos traumas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto empezó a decirlo un psicólogo que decía que todo se arregla con buenas palabras, con diálogo, con consenso, que aquí esto de que el padre está aquí, el hijo está aquí, no, los dos igual, ¿eh? Bueno, pues este psicólogo, que por cierto se suicidó a su hijo, parece que no le fue muy bien sus consejos en su familia, es el que impulsó, digamos, toda esta mentalidad imperante, ¿no? Y bueno, yo realmente no sé qué decir sobre este tema, ¿no? Yo le preguntaba a mi mujer es africana, y en África, pues como sabéis, hay una situación de tercer mundo, hay una situación de pobreza, hay muy pocos colegios, hay muy pocos institutos, y entonces en un instituto literalmente hay 300 alumnos en un aula, porque hay muy pocos centros, ¿de acuerdo? 300 alumnos en un aula, 300 adolescentes en un aula. Ahí los profesores pegan no palizones, sino te portas mal, te damos con la regla a la mano, vamos, lo que se hacía antes, ¿no? Oye, no se ve ni una mosca volar. Aquí tienes 20 alumnos y es una selva. Yo le pregunté a mi mujer, ¿a ti te pegaban cuando ibas al colegio o al instituto? Y decía, sí. ¿Y estás traumatizada, como dicen los psicólogos? No, estoy muy bien. Ah, vaya, no sé. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo cuando era pequeño, a mí, mi madre
pequeño, pues me tiraba las orejas. Como era un niño muy malo y siempre estaba haciendo travesuras, pues me tiraba mucho las orejas y me hacía llorar, ¿no? Y yo recuerdo que a raíz de eso, de determinadas cosas que hacía, ya dejé de hacerlas, porque digo, cuidado, que viene el castigo. Yo traumatizado no estoy, o sea, puedo dormir muy bien por las noches, no tengo pesadillas, ni nada de eso. Yo estuve en un colegio público en una época en la que los castigos físicos ya se habían eliminado, por lo menos en mi colegio. Por lo tanto, a mí jamás un profesor me pegó, nunca. Pero comencé a preguntar a la gente, ¿no? Coincidí con un profesor de biología que trabajaba pues, en un instituto conmigo y me dice, mira, yo iba a un colegio de curas. Estoy hablando de una persona en mi edad, cuidado. Yo iba a un colegio de curas y a mí me pegaban. ¿Pero te pegaban cómo? Pues mira, te portabas mal, te ponen, pon la mano, pum, te pegaban con la regla, pum, te vuelven a pegar. ¿Estás traumatizado? ¿Cómo que va? Y me dijo el profesor de biología, palabras textuales. Dice, pero si una hostia dada a tiempo, eso es medicina. Eso me dijo. Y resulta que empezó a decir que no estaba traumatizado y que de hecho cuando se encontraba con los profesores que le pegaban por la calle, que los saludaba, hola, don Ricardo, ¿qué tal? Encantado de saludarle, muchas gracias por lo que me enseñó, respeto, hemos aprendido, hemos mejorado, ¿no? Estaba comentando el caso de los castigos físicos con un padre de familia, con un hombre que tiene un niño pequeño, y le decía, bueno, ¿tú cómo ves el tema este de los castigos físicos? Porque los psicólogos dicen que eso es muy malo, ¿no? Ojo, no estamos hablando de maltrato, castigo físico moderado, en todo momento estamos hablando, Y a mí me dijo, mira, yo tengo un hijo de 4 años y a veces vamos por la calle juntos, cogidos de la mano, y el niño se escapa. Y porque quiere escapar, si quiere cruzar la calle sin mirar. ¿Y yo qué es lo que hago? Pues cojo al niño y le doy unas nalgadas. Y el niño se pone a llorar. Pero decía, pero es que prefiero que se ponga a llorar el niño por no querer darle esas nalgadas, que atropellen a mi hijo y después que tenga que ser yo el que llore en su funeral. Esto fue lo que me comentó. Bueno, a todo esto, ¿cuál es mi opinión? Pues te fijas, yo en ningún momento he dado mi opinión. O sea, yo, Josué Ferrer, en ningún momento, ahí está esa videocámara, podéis rebobinar y veréis como yo en ningún momento he defendido el castigo físico. En ningún momento. Entre otras cosas, porque ¿para qué? Me ha quedado traumatizado. Tenemos que dar 20 millones de dólares a cada uno que se quede traumatizado, es demasiado dinero. El Estado no está en estas condiciones, ¿no? Yo no soy partidario del castigo físico. Yo soy partidario de algo mucho más sutil, que es el castigo económico. El castigo económico, ojo, no a los alumnos, a los padres. Es decir, yo parto de la base de que un profesor está para enseñar inglés, matemáticas, historia, lo que sea, ¿no? Pero cosas como que decir buenas tardes, tener un mínimo de educación, respeto, obedecer al profesor, no estar pegando a otros alumnos, no estar saltando por encima de la mesa como si fueras un orangután, no estar en clase dando coces como si fueras un caballo, un burro, es decir, ese tipo de cosas, amigos, tiene que venir enseñado de casa. ¿Qué pasa si no viene enseñado de casa? Pues que los papás están haciendo una dejación de funciones. Por lo tanto, yo lo que propongo es nada más y nada menos que cada vez que un alumno, por tener un comportamiento absolutamente insoportable, tuviera que ser expulsado de clase, se le llegara a papaíto una multa de 20 euros. 20 euros. No va a arruinar a nadie, ¿verdad? No nos vamos a ir a la bancarrota por pagar 20 euros. Pero cuando te llegaran 3 multas, cuando a papaíto le llegaran 3 multas, hablaría bien en serio con su hijo. Y ya verías como el gilipollas de inglés ya no es el gilipollas de inglés, es don Ernesto. Y a don Ernesto le vas a hacer caso y le vas a obedecer y ya te cuidarás tú mucho de que me llamen del instituto a casa para decirme que te has portado mal, porque si no nos vamos a ver tú y yo las caras. 20 euros de multa. Esto no arruina a nadie, ¿a qué no? Yo te digo que con 20 euros de multa se acaba con la indisciplina en las aulas en 24 horas.
Esto es así. ¿Se aplicará esto, esta medida que yo estoy lanzando al aire en Internet? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. Porque es que no interesa que la educación vaya bien. Interesa que la educación vaya mal. A los liberales, a los que lo quieren privatizar todo, a los que dicen lo privado siempre es más eficiente, y si les dejas privatizan el oxígeno y tienes que respirar, cada vez que respires tienes que pagar, les interesa hundir la educación pública. Pero ojo, que también hay una mentalidad absolutamente de mediocridad intelectual por parte de la izquierda. La izquierda también es cómplice de todo este basurero. ¿Por qué? Porque la izquierda, o una parte de la izquierda, tiene la mentalidad del igualitarismo, ¿no? Es decir, todos somos iguales. Y esto no es así. Vamos a ver, uno que, con todo respeto para todo el mundo, pero uno que es barrendero no es igual que un señor que es astrofísico. Con todos los respetos para todo el mundo. Y esto es evidente. Entonces, una cosa es la igualdad de oportunidades. Yo soy partidario de la igualdad de oportunidades. Seas extranjero, seas nacional, seas rico, pobre, hombre, mujer, blanco, negro, tú debes tener las mismas oportunidades. Y ahí están, pues lógicamente, las ayudas sociales, las becas, lo que haga falta. Para que no porque vengas de una situación desfavorecida tengas que tener menos oportunidades que otro. Ojo, ahí yo eso lo defiendo a muerte. Pero igualdad de oportunidades no significa igualdad de resultados. Es decir, una vez damos igualdad de oportunidades, los resultados, cada uno que se le ocurre, con su esfuerzo. Y aquí la mentalidad mediocre de la izquierda es la de que no, hombre, todos tenemos que ser iguales. El tonto tiene que ser igual que el listo, el vago tiene que ser igual que el trabajador, que si no los discriminamos, no, perdona, se discriminan ellos cuando en lugar de estudiar están con la mochila durmiendo en clase. Son ellos los que se discriminan. Tienen la oportunidad de estudiar, tienen la oportunidad de seguir adelante. Si la desaprovechan, oye, esto no es la culpa del Estado. Por lo tanto, yo soy partidario de una educación elitista. No en un sentido económico, sino en un sentido académico. Es decir, que pasen adelante solamente los mejores. No que pasen los listos y los burros y todo el mundo, sino solamente los que, con su esfuerzo, con su trabajo, con su valía de día a día, pues realmente sean merecedores de pasar adelante, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando ves este tipo de cosas a diario, la verdad es que quema mucho, quema muchísimo. Seguramente ustedes habrán escuchado eso del síndrome del quemado, ¿no? Los profesores. Y en cierta ocasión, con un profesor del que aprendí muchísimo, trabajando con él, me decía, mira, Josué, aquí, decía, aquí con la educación, aquí lo de menos es que aprendan los niños. Tal y como está la cosa, eso es lo que menos importa. A la sociedad, a los padres, a la administración, eso es lo que menos. Y me decía, el objetivo pedagógico número 1 es no caer enfermo. Me decía, tú no caigas enfermo, tú buscas el objetivo pedagógico, tiene que ser que tú no caigas enfermo, que tú no te enfermes. Y básicamente esto ¿cómo se consigue? Pasando todo. Porque tú quieres hacer bien las cosas, pero es que es, digamos, una lucha contra los elementos, ¿no? Es que todo lo tienes en contra y no hay manera de solventar este caos. Entonces, eso hace que tú vayas acumulando cada vez más rabia, más impotencia, más ansiedad, más frustración, más estrés, hasta que llega un momento que tienes una depresión o tienes una ansiedad o se te perjudica tu salud, porque tú quieres hacer las cosas bien. Es que yo, sinceramente, a los profesores se nos pinta que somos unos vagos, que no queremos trabajar. Pero yo creo que la gran mayoría de profesores, no te digo todos, pero la inmensa mayoría, queremos hacer bien nuestra faena, pero es que no nos dejan. Entonces, cuando tú ves esta situación, te vas quemando, hasta que caes enfermo. ¿Cuál es la única alternativa? Pasar de todo. Él está por ahí meando en la puerta del instituto. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. El otro ha aprobado sin merecerlo. Esto es lo que hay. Es decir, te lo echas todo a la chepa, porque si no,
si no caes enfermo, muchas veces hemos escuchado eso de, dicen los profesores a los alumnos, a mí me da igual, si total es vuestro futuro, yo cobro igual a final de mes. Eso siempre, digamos, denota una rabia, una impotencia, una frustración de decir, oye, me gustaría hacer bien esto, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, me decía mi amigo, tú cuando salgas del trabajo tienes que tener la mente ocupada. Búscate aficiones, búscate, no sé, haz deporte, apúntate al club de ajedrez, lo que sea, lo que a ti te guste, pero la mente ocupada. Porque como llegues a casa y empieces a darle vueltas y vueltas a lo que estás haciendo y que no tiene ningún sentido, y dices, vamos a ver, yo con todo lo que he estudiado y estoy aquí haciendo de canguro de 13 años, me están faltando el respeto, con todo lo que he estudiado, todos estos años de estudio para nada, al final caes enfermo. Yo, antes de entrar a trabajar en el sistema educativo, yo pensaba, sinceramente, los profesores eran unos caraduras, ¿no? Que decía, estos siempre se están cogiendo la baja. Por todo, baja por depresión, baja por depresión. Ahora lo entiendo. Visto desde dentro, con lo que quema todo esto, ahora entiendo por qué se cogen bajas por depresión. Imagínate que tú eres un dependiente, estás en una tienda o lo que sea, o estás trabajando en una fábrica y continuamente te falta el respeto. Todos los días, los clientes, tu jefe, lo que sea. Eso se llama acoso laboral, se llama mobbing, ¿no? Lo puedes denunciar. Bueno, pues nosotros sufrimos ese tipo de cosas por parte de los alumnos y no podemos denunciar a nadie. Y eso va quemando a la gente y al final, hasta que dices, bueno, pues ya no puedo más, me pido la baja y, en fin, que sea lo que Dios quiera. También es cierto que dentro del funcionariado hay mucha gente que es muy cara dura y que abusan de las bajas y que dicen, mira, me duele la oreja, voy a cogerme la baja por depresión, me quedo en mi casa y cobro igual. Esto evidentemente es un fraude absoluto al contribuyente y yo creo que debería haber muchas más inspecciones para controlar a los caraduras, que no obstante considero que son una minoría. También te digo que los profesores también tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo este basurero. Es decir, yo me he encontrado con profesores que increíblemente no quieren aprender. ¿Qué le dice? Oye, pues podrías reciclarte, no sé, mejorar tu nivel de inglés, o aprender estos conocimientos de informática, o en fin, para que no estés ahí utilizando técnicas de la época del Paleolítico. Es decir, mejora un poquillo. Y no. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un profesor que se niega a aprender? ¿Qué clase de profesor que se niega a aprender? ¿Cómo un profesor así puede decirle a sus alumnos, no, tenéis que estudiar para el examen? También pienso, y los profesores que me puedan escuchar ahí, a través de esa grabación supongo que estarán a punto de crucificarme, yo creo que en el mes de julio los profesores deberíamos trabajar. Pero ojo, deberíamos trabajar no para tener un mes más de guardería, ahí te mando al niño. Hombre, no, si en el mes de abril ya está insoportable, en julio con toda la calor, tú que yo me pegue un tiro, porque no. Yo creo que el mes de julio debería aprovecharse, en lugar de que los profesores estén de vacaciones o estén en su casa haciendo el canelo, debería ser un mes de formación. Es decir, que no hubiera clases, pero que los profesores fueran y durante ese mes hicieran cursos de idiomas, cursos de mejorar con informática, cursos de la pizarra digital, nuevas técnicas pedagógicas. Es decir, un mes de reciclaje, un mes para que tú mejores como profesor y al próximo curso puedas dar las clases mucho mejor. Yo defiendo eso. Sinceramente, dar clases en julio me parece una locura. Si ya es una locura durante el año, dar clases en julio, eso realmente es un disparate. Pero que en el mes de julio, en lugar de estar cara al televisor, pudiéramos estar los profesores mejorando nuestra formación, esto es lo que debería hacerse en un país donde el sistema educativo se vea como algo serio, que desgraciadamente no es el caso, ¿no? Frente a estos casos sangrantes, ¿no? de anarquía, de salvajismo,
¿Cómo se resuelve todos estos problemas? ¿Con disciplina? No, porque la disciplina es algo malo. La disciplina es de fachas, la disciplina es de otra época, todo con consenso y tal. Entonces, yo lo que he visto, que sobre todo desde la LOCSE, hay una cada vez creciente labor o tarea de burocracia. Es decir, frente a este caos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Poniendo castigos? No, haciendo informes. Entonces, cada vez más los profesores nos parecemos a administrativos, porque gastamos un montón de horas no en preparar clases, sino en estar haciendo informes, estadísticas, burocracias que no sirven absolutamente para nada, que son, digamos, informes que los haces sin saber por qué, luego los mandas a quien corresponda, se guardan en un cajón y nunca nadie más vuelve a saber de ellos, ¿no? Como si una fuerza mágica, es una cosa kafkiana, no sé si habéis leído esas novelas de Kafka, ¿no? Donde hay como una fuerza mágica flotando en el ambiente y que obliga a los personajes a hacer cosas absurdas, cosas extrañas, y las hacen sin saber por qué, pero las siguen haciendo y no se cuestiona el por qué. Pues algo así pasa en la educación, es decir, aquí estamos haciendo informes, estadísticas, porcentajes que no sirven para nada y que no los lee nadie, y no los lee nadie, porque yo he hecho informes donde he llegado a poner imbécil quien lo lea, o he puesto informes donde en mitad del informe te he puesto un copia y pega del cuento de Caperucita Roja y todavía estoy esperando que alguien me llame la atención y me diga, aquí qué ha pasado, ¿no? Entonces, esto es una locura, esto es un disparate de arriba abajo. La educación en España se ha convertido, de luego, en el mayor ciclo del mundo, ¿no? Estamos terminando ya y, bueno, yo no quisiera acabar sin pasar por alto dos temas de actualidad, ¿no? Dos temas de actualidad, una de ellas son los famosos recortes, ¿de acuerdo? Hay unos recortes absolutamente tremendos. En la administración se han recortado los sueldos, a los funcionarios, se está recortando la plantilla. Por ejemplo, en el caso de Valencia, para el curso que viene, se van a suprimir 3.000 profesores. Va a haber 3.000 profesores menos, claro, primaria, secundaria y FP, 3.000 menos. A esto tienes que sumarle los 1.300 menos que quitaron el curso anterior. A esto tienes que sumarle los 1.500 menos que eliminaron el curso anterior del anterior. Y a esto tienes que sumarle que de cada 10 jubilaciones, 9 no se están cubriendo. Entonces, al final, yo sinceramente no sé qué va a pasar en este país, pero esto a mí me parece demencial. Claro, luego pasa lo que pasa, un profesor está enfermo, te manda al sustituto al cabo de un mes. Yo te voy a contar una anécdota realmente tremenda, ¿no? En un instituto en el que trabajaba, me tocaba hacer las guardias de pasillo los viernes por la mañana, ¿no? Yo iba por ahí a hacer la guardia y veía que en una clase de primero de ESO, a esa hora que me tocaba a mí la guardia, nunca había profesor. Y era el mes de diciembre ya. Y digo, ¿qué pasa aquí? Que cada vez que me paso de por aquí no hay profesor nunca. Dice que no nos han mandado profesor todavía. ¿Qué me estás contando? Si estamos en el mes de diciembre, no nos han mandado profesor. ¿Tú sabes cuándo mandaron? En febrero. O sea, el curso empieza en septiembre y termina el profesor en febrero. Pues desde septiembre hasta febrero, pues que estén ahí danzando, haciendo lo que quieran. La plantilla de profesores no es ni mucho menos una plantilla grande, y con los recortes cada vez menos. Yo he llegado a tener situaciones de estar dando clase y escuchar unos chillidos enormes en la clase al lado, ir a la clase al lado y ver que no hay profesor. Y en la clase de enfrente hay otra clase donde tampoco hay profesor y los alumnos están jugando al fútbol dentro de la clase. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hay un profesor que ha caído enfermo, no mandan al sustituto. ¿Cómo se va a recortar la plantilla? Dice, bueno, hay unos profesores de guardia, tendrán que ir, sí, pero claro, como la plantilla cada vez menor, los profesores de guardia cada vez son menos. Entonces ya se llega a extremos en que hay ocasiones en que las aulas están vacías, en que es que ni siquiera hay un mal profesor de guardia que pueda pasarse por ahí para controlar a los alumnos, que no hay nadie. La plantilla está mínima, están, digamos, todo el mundo ocupado en ese momento, y pues, no puedes estar en 3 sitios a la vez, pues están jugando al fútbol, que jueguen, por lo menos hacen deporte. Y otro caso, bueno, pues el caso
sangrante que tenemos en Valencia, ¿no? Caso de valencianismo, caso de catalanismo. Sabemos que en Valencia tenemos una asignatura que se llama valenciano y que la asignatura de valenciano no tiene nada, que lo que se está enseñando pues es catalán puro y duro, un catalán de laboratorio, un catalán ortopédico. Hay un auténtico genocidio lingüístico, un auténtico etnocidio. Continuamente a nuestros hijos se les enseña que las palabras valencianas son incultas o, en el mejor de los casos, coloquiales, por el solo hecho de ser valencianas, que las palabras de Barcelona son científicas y elegantes por el solo hecho de ser de Barcelona, que no hables como tus padres, que tus padres hablan mal, que el valenciano no es una lengua, que el valenciano es un dialecto. Decía Luis Fullana, ¿cómo no va a ser el valenciano una lengua si fue la lengua de un reino, si fue el idioma de un reino? ¿Cómo no va a ser una lengua? No solamente hay un proceso de sustitución lingüística, de anexionismo lingüístico, en el que se trata de sustituir el valenciano por el catalán, que no está sirviendo absolutamente para nada, ¿no? Porque realmente luego la gente o sigue hablando valenciano, el de sus padres, o se pasa al castellano. Pero eso de ir diciendo sisplau, aquel de unido, claté y nosaltres, pues claro, que es absurdo. Los valencianos no hablamos así, el pueblo no habla así, ¿de acuerdo? No solamente es el tema de un etnocidio en que hay un cambio de lengua por otro, hay auténticos lavados de cerebro que recuerdan a la época más triste del estalinismo de la Unión Soviética. Auténticos lavados de cerebro donde hay un fascismo catalanista repugnante que va a salir a la clase valenciano, y eso ni siquiera, muchas veces ni siquiera en catalán, parece que sea un mitin de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice, vamos a ver, tío, tú eres profesor de catalán, pues limítate a dar catalán. Pero no estés ahí diciendo a quién hay que votar, a quién no, y que estos son fascistas y estos son no sé qué, que al final parece que estés dando un mitin, ¿no? Pues va un mitin del blog o de Esquerra Republicana, que solamente falta que pongan a los niños, ¿no? Los pongan ahí a ponerse así, Cataluña, una, Cataluña, grande, Cataluña, libre, viva Joan Fuster, arriba Cataluña. ¿Esto qué, macho? ¿Esto qué? ¿Formación del espíritu nacional o qué? Yo pensaba que ya esa época tenebrosa de la dictadura ya la habíamos superado, pero no, ahora tenemos dictadura dentro de esta farsa de democracia, que ni es una democracia ni nada, ¿no? Es un genocidio lingüístico tremendo, y algún día las cosas van a cambiar. Porque no nos engañemos, esto no va a durar para siempre. Hay muchos casos parecidos, muchos casos donde en su día, mira, se le decía a los lituanos, a los ucranianos, que no, que lo que habláis vosotros no es una lengua, que es un dialecto del ruso. Se le decía a los croatas que esto es un dialecto del serbo-croata. Se decía a los eslovacos que no, que esto es un dialecto del checoslovaco. Se le decía, en fin, pues a muchísima gente se les inculcaba que su lengua no era una lengua, ¿no? Se le decía a los venecianos que no, que el valenciano es un dialecto del italiano, y si tú estás en contra, eres un fascista, eres un analfabeto, eres un terrorista, eres un nazi, eres un anticientífico. La misma basura que nos dicen a nosotros, la misma. Y hoy el lituano, el checo, el eslovaco, el veneciano, el croata, el montenegrino son lenguas independientes. ¿Por qué? Porque al final la verdad siempre aflora. Y al final el valenciano, igual que el balear o igual que el aragonés, van a acabar siendo lenguas reconocidas como oficialmente independientes, que es lo que han sido durante toda la historia. Es más, si es que esta misma basura que nos cuentan a nosotros se lo contaban a los araneses. Los araneses de la Vall d'Aran, en Cataluña, que el aranés es un dialecto de catalán, amigo, y si lo dicen todas las universidades del mundo, y si tú no estás de acuerdo, eres un fascista y eres un no sé qué. Bueno, pues hoy el aranés es una lengua oficial. Al final, desde el año 1990, el aranés está considerado una lengua oficial, una lengua independiente y distinta del catalán. ¿Por qué? Porque al final la verdad siempre aflora. Y si el aranés y los araneses, que son 4 gatos, han podido hacer oficial su lengua, ¿cómo los valencianos no vamos a poder hacer
realmente oficial, que sea oficialmente independiente nuestro idioma. Quisiera terminar haciendo un par de recomendaciones. Una, que compren un libro, que lean un libro que se llama Escuela de Ignorancia, de Antonio Odisea, donde explica un poco el desmantelamiento controlado que se está haciendo en el sistema educativo. Y otros que vean una película muy interesante, se llama La Clase. Es una película francesa de Laurent Cantet, del año 2008. Y dices, oye, quisiera saber cómo es una clase real. Pues mira, esa película es totalmente realista. Yo cuando la vi dije, Dios mío, soy yo y son mis alumnos. Me han grabado y no me he dado cuenta. Es una película totalmente realista. Estamos acostumbrados a ver películas de Hollywood donde todo es bonito y todo es irreal. Mira esa película, se llama La Clase. Y vas a ver, cuando tú la veas vas a decir, es que no se puede dar clase en estas condiciones. O sea, cuando miras esa película es como si tú fueras a un aula, tuvieras una mirilla y dices, voy a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues mira esa clase, esa película que te vas a enterar de lo que está pasando. Y yo quiero terminar simplemente con una cita de la Biblia, que es la palabra de Dios, y es Proverbios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Esto lo escribió el rey Salomón, que era famoso por su sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies, Josep. Ja vos he dit que era una conferència diferent, crec que no he defraudat a ningú. Ha sigut Josué Ferrer en estat pur, com sempre que ve així, encara que està voltat en castellà i un tema diferent. S'ha fet un poquet tard. Si n'hi ha alguna pregunta ràpida... Vale. Pueden hacer preguntas, pero con una condición, tienen que ser preguntas fáciles. Preguntas difíciles no las vamos a responder. No, es sencilla, es de parvulito. ¿Por qué no se les enseña a los niños que en lugar de llamar Manolo al profesor, se le llame Don Manuel? Porque claro, eso no se puede hacer cuando miden 1,80. Pero cuando miden 1 metro o menos, si se les enseña que cuando entran en clase y se refieren al profesor le digan Don Manuel o Don Vicente o Don Juan, esos niños continuarán llamando Don a ese profesor, y entonces ahí tienen una distancia que se establece entre profesor y alumno, que no es una distancia que es negativa, yo creo que es muy positiva, porque es un respeto que se le tiene a esa persona como profesor que es. Pero no, ahora no, es Manolo, ¿sí? ¿Cómo Manolo? ¿O es Pepito? Pues no, eso me parece que es un error muy grande, porque además eso se empieza desde primero y se va luego aumentando y engordando, trayendo muchas cosas de las que traen después, que usted nos ha hablado muy bien sobre ellas. ¿Sabe usted cuando empezó a desmoronarse todo esto? Cuando la palabra usted desapareció de nuestro vocabulario. Con la palabra usted había una distancia, había un respeto hacia personas mayores o personas que por sus cualidades académicas o lo que sea merecían pues como un trato diferencial. ¿Qué pasa? Que a partir de decir todos somos iguales, lo que predica un poco pues este pseudo progresismo, ¿no? De una parte de la izquierda, todos somos iguales, ¿no? Como decía la canción de Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor, todos iguales, el corrupto, el honrado, el mandante, todos iguales. Entonces, a partir de considerar a todos iguales, empleamos la palabra tú para todos. Entonces, al desaparecer la palabra usted de nuestro vocabulario, todo se ha venido abajo. Yo pienso también que, bueno, no necesariamente debes llamar de usted a una persona para tener un respeto, pero sí que es cierto que cuando existía la palabra usted en nuestro vocabulario, había respeto, y hoy no lo hay.
Don José, don Josué. Yo soy para los amigos. Tenías que haber venido a las 4 de la tarde y hubiéramos terminado el coloquio ahora, porque todos los planteamientos que has hecho muchos de ellos son muy discutibles. Pero una pregunta, ¿cómo consiguió Irlanda pasar de una hambruna que murió mucha gente a conseguir dinero para esa educación tan selectiva? Vamos a ver, con una cuestión de prioridades. Con una cuestión de prioridades, una cuestión de mentalidad. En Noruega, por ejemplo, encontraron petróleo hace algunas décadas. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de los noruegos? Ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Pues para en un futuro garantizar las pensiones, garantizar las ayudas sociales, para que el día que no exista el petróleo en Noruega se pueda seguir teniendo un alto nivel de vida. ¿Qué hubiera ocurrido o qué pasará si se encuentra petróleo en Valencia? ¿Quieren que te lo diga? El dinero primero se va a ir a Madrid y Barcelona. Y segundo, que el poco dinero que quede aquí lo van a emplear los gobernantes en poner un parque temático en cada barrio. Y después te saldrán diciendo, ¡qué bonita está Valencia! Entonces, es la mentalidad de prioridades. Este es un país donde la prioridad es un parque temático, se gasta el dinero en parques temáticos. Hay otros países donde la prioridad es la educación, pues se gasta el dinero en educación. Entonces, a partir de ahí se ha ido formando, pero también ha sido muy importante la política de impuestos bajos. Muchas veces se habla de paraísos fiscales. Es que nosotros vivimos en un infierno fiscal, donde la presión fiscal de los impuestos llegan a unos niveles absolutamente confiscatorios que hacen que cualquier pequeño empresario que quiere emprender un negocio queda absolutamente apabullado por los impuestos. Si hubiera una política de impuestos bajos donde hubiera facilidades para el emprendedor, pues lógicamente todo esto hace que la economía vaya más. Entonces es un conjunto de cosas. Para mí una política de impuestos bajos es absolutamente necesaria si quieres que funcione la economía. Y eso va a permitir conseguir dinero para la financiación o los parques temáticos. Bueno, pues lo que iba a decir yo es que todas las cosas que has dicho aquí, pues que yo las estoy viviendo también, porque yo soy alumno de primero de bachiller y yo también en clase las estoy viviendo. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que se quedan dormidos en clase, así como te lo digo. Y bueno, yo, sobre todo lo del catalanismo, es una cosa que es a diario. Hoy me he tenido que oír la barbaridad de decirme que es que aquí la misa antes se daba en catalán. En la lengua dels payasos catalans que dio Miquel Carbonell. O sea, y yo claro, digo, pero vamos a ver, ¿cuándo sale aquí la misa en catalán? Eso me lo he tenido que oír yo en clase de valenciano. Catlenciano. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo crees tú que esto se va a acabar? Una puñetera vez. Vamos a ver, acabará cuando nosotros queramos que acabe. Cuando al pueblo le digas la situación y en lugar de levantar los hombros, ¿no? Que está escrito a mañana de la músculo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Le demos una importancia a nuestra cultura. No podemos amar la cultura valenciana por una situación muy sencilla. La desconocemos. Es decir, hay una ignorancia tremenda. Entonces, lo primero que se debe hacer es dar a conocer a los jóvenes, sobre todo a las nuevas generaciones, pues la historia real que tenemos. Yo todavía estoy esperando que en los institutos, en los colegios, yo todavía tengo la esperanza de que algún día me encontraré un libro de historia que diga la verdad y que no te hable de països catalans, del Regne de Cataluña, de la Confederación Catalana-Aragonesa y determinadas cosas que son barbaridades, ¿no? y son irracionales. Pero ojo, esto
yo creo que va para largo, ¿no? Es decir, otros procesos en Europa y en el mundo donde ha habido situaciones semejantes, donde una lengua ha querido anexionar a otra, durante un tiempo se ha presionado para convertirla en dialecto y finalmente se ha resuelto como lengua independiente, estos procesos han venido a durar en torno a un siglo. Entonces, a lo mejor nuestro papel es simplemente en esta época trasladar la lengua valenciana, el amor por Valencia a nuestros hijos o a nuestros nietos, para que en un futuro las cosas se puedan resolver. Todos en el valencianismo se pega un poco de complejo el Mesías, ¿no? Todo el mundo piensa que es el Payeter, todo el mundo piensa que es Jaume I, todo el mundo piensa que es Vinatea, y no es así. Y hemos asistido a una película en la que pensábamos todos y cada uno de nosotros que éramos el actor protagonista. Y a lo mejor no somos el actor protagonista, a lo mejor solamente somos actores de reparto. Y ese es el papel que nos ha tocado vivir en esta época de la historia. Y simplemente seguir luchando y seguir transmitiendo la lengua y la cultura, nos diga lo que nos diga. Pero yo insisto en que para mí una clave es que el valencianismo es un movimiento muy pequeño y tiene egos demasiado grandes. Y yo creo que el día que empecemos a vernos cada uno de nosotros, en lugar de como el líder de mi pequeño grupito, empecemos a vernos como, no como protagonistas, sino como jugadores de equipo. A mí me gusta mucho el baloncesto. El baloncesto es un deporte muy de equipo, ¿no? Los jugadores dicen, yo hago una labor más importante, menos importante, pero al final somos un bloque. Yo creo que el día que nosotros actuemos como un bloque, ese día vamos a poder sacar resultados positivos. Ese día, ojalá que llegue pronto. Enrique Francés, perdón, ya acabé. Oye, mira, en cuanto a eso a es sencillo, y es cambiar la ley de educación. Cuando llegó Sarkozy al poder, me acuerdo que mucha gente dijo, entre ellos por ejemplo, que sería muy bonito cuando entrara el profesor, se levantara a la gente con respeto y le llamara a usted con el respeto debido. Se va a cambiar la ley. En cuanto a ti que eres maestro, mire usted, yo no soy maestro, fíjate, no soy maestro, pero doy lecciones por la calle. Anteayer, el martes, estaba en el laboratorio y una chica joven, de 20 y pocos años, bostezó, abrió la boca, tapó la boca. A la segunda vez me levanté con discreción y le dije, oye, mira, hay costumbre de cuando uno bosteza, y además así no enseña la boca, en fin, se pueden dar lecciones amablemente. Sí, sí. Toda esa gente que se sienta con el culito en el respaldo, yo le digo, oye, mira, ahora se va a sentar alguien, imagínate, se puede. Hasta ahora nadie me ha dado una hostia, perdón por la expresión, por la más expresiva. Nadie me ha dado una hostia. Oye, yo tengo lecciones de este tipo. Hace unos días, 15, 20 días por aquí, ahora los conductores son muy amables, por lo general. Te paran fuera de la parada. Incluso yo me ha ocurrido, si llegara a levantar la mano, darse cuenta que iba yo con prisa para coger el autobús, estaba en una parada y me ha abierto la puerta. Una chica joven subió, también la vio, tuvo la delicadeza al conductor. Cuando pasó por mi lado le dije amablemente, sonriendo, se te ha olvidado dar las gracias. Y ya se quedó un poco aturdida y dice, no, sí que se lo he dicho, creo que no, pero sí. De todos modos, es cuestión de cambiar la ley. Después de la LOMSE, vino Aznar, 8 años, el segundo mayoría absoluta. Ahora está a la derecha, está el PP. Van a cambiar la ley para que efectivamente el profesor tenga el respeto que se merece y además se castigue o como se repulte o lo que sea a quien no está de acuerdo con las leyes que se establecen. ¿Se va a cambiar la ley? ¿Sabes algo? Bueno, hay intentos por cambiar la ley, todavía no está muy claro el tema. Se habla de que podría ser hacer un bachillerato de 3 años en lugar de 2. Pero vamos, en lo sustancial yo creo que nada va a cambiar, porque insisto, es que la idea es que la educación vaya mal. Entonces, si el proyecto es que la educación vaya mal, se está cumpliendo. Entonces, como no hay un gobierno, pero ni el PP, ni el PSOE,
ni la izquierda ni la derecha, ni los de centro, ni los de arriba ni los de abajo. Como no hay un gobierno que realmente se tome en serio la educación, porque el gobierno en el fondo es un reflejo de los votantes, es un reflejo de la sociedad. La propia sociedad no considera importante la educación. La propia sociedad está pendiente de que, mira, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, están privatizando la sanidad y la educación. Bah, eso da igual. Ellos tienen los premios Nobel, nosotros tenemos las Copas de Europa. Eso es lo importante. Entonces, no va a cambiar, porque la mentalidad, tendría que cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Y entonces yo personalmente, así a corto plazo, no veo que ningún gobierno vaya a hacer una ley para que esto funcione bien. Creo que todo va a seguir mal. Esta es mi opinión. Bueno, doncs bé, moltes gràcies una altra vegada i ràpidament. Demà a les 12, recordeu-vos que tenim en el Monument de Maulets, farem un homenatge per commemorar que no es celebrar el 25 d'abril, farem un minut de silenci per tots els patriotes valencians que han faltat enguany i després així tenim l'espai en el carrer que ho tallarem i esteu tots convidats. El dia 8, a les 8 de la nit, en la seu de València, en la catedral, el grup d'Acció Valencianista les farà una missa a Emili Miedes, que no sabeu que va faltar fa un mes, mos pilla a tots en Setmana Santa i a més va ser a l'hora de la Ribera, entonces le van a fer una missa, esteu tots convidats. La missa la farà el pare Climent en llengua valenciana, entonces pensé que estarà bonico, a les 8 de la nit el dia 8. El dia 10 de maig, a les 8 de la nit, tenim també així un acte cultural que pense que pot ser molt bonic i molt especial, i és una... no sé com definir-lo Joan Benet realment, però bueno, tenim així un catedràtic de la Universitat de Caracas que està farà una gira per Espanya, una gira cultural, i gràcies a Joan Benet hem aconseguit que vingui així al grup a donar una lliçó magistral que le contestarà Joan Benet en una conferència. Aprofitarem per fer-li aplegar a la Universitat de Caracas uns dossiers del problema del catalanisme de la llengua valenciana i un lot de llibres perquè estiga, com diu Josep, quan els professors de la Universitat de Caracas vagin a consultar algo de València, que tinguin els llibres del grup d'acció i no es que envien de Catalunya. Això serà el dia 10 a les 8. I després, l'últim dijous de mes, com sempre, conferència el mes que ve a càrrec de Nelo Font. Moltes gràcies i anem a la picaeta.